También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas 18, 1, 7. En 1 de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Juan llama la atención a tener plena confianza en Dios en relación a la oración. El creyente debe descansar su oración en la confianza de saber que Dios oye. No hay limitación alguna en cuanto a pedir. Jesús instruyó a los suyos. Él les dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Mateo 7, 7, 8. Y es que la fe es depositar la confianza en Dios. ¿Qué es pedir con confianza? Es la incapacidad para alcanzar lo que se necesita o requiere. Por eso se acude al Señor, solicitando o pidiendo como un mendigo que se presenta con manos vacías, esperando que alguien le dé alguna caridad, solo que en este caso con la confianza puesta en Dios, sabiendo que responderá ante la petición realizada. Si el creyente procura alcanzar victoria en los recursos del poder de Dios y anhela ser un vencedor, ha de ocupar el peldaño de quien pide delante de Dios, despojándose de sí mismo. Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Mateo 5:3. Es preciso despojarse del yo para que el tú de Dios actúe y pedir en la forma de implorar, rogar, y sabiendo que todo don perfecto y toda buena dádiva proceden del Padre de las luces. Santiago 1:17. Y sabiendo que todo lo que reciba será por gracia. Pedir es presentar delante de Dios la realidad de las circunstancias o de la situación que Él conoce, rogando la provisión de su gracia para el problema o la necesidad. Juan instruyó a orar con confianza. Es entrar por la puerta de la misericordia y presentar confiadamente la petición. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. La gracia en la mente del que ora puede parecer que tarda, pero Dios nunca llega tarde con su provisión. Por ello es preciso insistir implorando el favor del Señor. Tal es el ejemplo de Jacob en su encuentro con el ángel: no te dejaré si no me bendices. Génesis 32:26. Y el profeta Oseas expresa la clave para la bendición que alcanzó Jacob. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Oseas 12:4. Fue un orar persistente delante del trono de la gracia. Por lo tanto, el que ora debe persistir en clamar a Dios, depositando su necesidad en Él y esperando con confianza que recibirá el recurso esperado. Pedid y se os dará. El creyente que ora deberá comprender que el tiempo de Dios no siempre coincide con el tiempo anhelado por quien pide. Es preciso entonces ejercitar la paciencia al esperar en la provisión o la respuesta de Dios. Es un esperar sin desesperar. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10:35-36.
Pablo exhortó a los creyentes de Roma a ser constantes en la oración, Romanos 12:12, y a los de Éfeso les mandó a orar continuamente, dando gracias a Dios, Efesios 5:20, y asimismo instruyó para orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos, Efesios 6:18. Y a los de Colosas les dijo, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, Colosenses 4:2. Y a los de Tesalónica les escribió diciendo, orad sin cesar, Primera Tesalonicenses 5:17. Vemos que la persistencia en la oración es una manifestación de la verdadera fe, la acción contraria desagrada a Dios. Hebreos 10:37-38. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. ¿Y cuál es la oración conforme a la voluntad de Dios, como lo expresa el versículo 5:14 de Primera de Juan? Mateo 6:10 dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. De acuerdo con la oración modelo de Padre Nuestro, es que todo se sujete a la voluntad de Dios. Y Jesús dio ejemplo de ello en Getsemaní, Mateo 26:42 y Lucas 22:42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración con garantía de respuesta es la que se realiza con el deseo de que se produzca una obediencia completa y no parcial a los deseos de Dios. Y esto lo encontramos en varios ejemplos. Pablo oraba así, Romanos 1:10 y 15:32. Y la iglesia en los tiempos de los apóstoles lo hacía también de esa manera, Hechos 4:29. Una oración conforme a la voluntad de Dios intercede por la santificación propia y de la iglesia. Es también una oración de gratitud, Primera Tesalonicenses 5:18. También se amolda a la voluntad del Señor la intercesión por el testimonio, según Primera de Pedro 2:15. Asimismo, es una oración de acuerdo a la voluntad de Dios, la que se hace para encomendarse a Él en las pruebas, Primera de Pedro 4:19. Y es conforme a la voluntad de Dios la oración por la fidelidad para el progreso o proclamación del Evangelio, Hechos 4:29. Y el modelo de oración según la voluntad de Dios es la de Cristo en la agonía, Lucas 22:42. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Romanos 8:26-27. El Santo Espíritu intercede para que las peticiones de los creyentes sean suplidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, pedir conforme a la voluntad de Dios es el ingrediente perfecto para ser oído, Juan 9:31, no solo en asuntos espirituales, sino en los temporales y personales, Juan 15:7 y 16:23. A los justos les será dado lo que desean, Proverbios 10:24. Bendiciones.